Zuleima, la primera pregunta para usted. Puede tocar el micrófono para abrir, para activar la pantalla, para activar su micrófono. Oiga, ¿hace cuántos años conoce usted al Señor como su Salvador personal? Bueno, ya tengo 16 años de conocer a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Y bueno, realmente estoy agradecida por la oportunidad y de poder compartir mi testimonio, y saludo primeramente a todos y digo gracias pues por la oportunidad a Dios, porque Dios ha sido bueno conmigo y estos años han sido años maravillosos para mí, de un gran cambio que solamente pudo hacer Él. Gloria a Dios. 16 años, 16 años. Mire, en la escuela pasamos 6 años en primaria, pues 6 años en secundaria, pasamos 12 años. Pues en la universidad llegamos más o menos unos 4 años por ahí, pero el Señor la ha traído 16 años. Y esa frase de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, esa es una frase, en el mundo religioso se habla acerca de eso. Se hace la pregunta, oye, ¿ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Algunos conocen de la frase, otros no. ¿Qué implica esa frase para ti? ¿Qué implica la frase que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? No estoy hablando de la experiencia de otra persona, estoy hablando de ti. ¿Qué implica para ti? Bueno, para mí que Jesús sea mi Señor y Salvador ha implicado algo grande, algo tremendo, porque muchos años estuve ciega, no conocía la verdad de Dios, y fue todo un trabajo de Dios para que yo pudiera entender su plan, para que yo pudiera... ¿Podrías subir la voz un poquito, por favor? Gracias. Sí, digo que para mí fue algo tremendo el trabajo que Dios hizo, porque fue un proceso en donde Dios fue trabajando con mi mente, porque Dios trabaja con el entendimiento de las personas. Yo estaba por muchos años en un sistema religioso falso y no comprendía pues la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Y bueno, cuando realmente comprendí el plan de Dios, yo recuerdo ese momento en donde yo llegué a mi casa, yo clamé al Señor Jesús por salvación y yo le dije que yo iba a entregar mi vida, que ya yo quería dejar todo pecado y que quería servirle. ¿Sí? Hubo en mí un entendimiento de lo que iba a involucrar esto. Y yo sí siento pues que es bien importante que toda persona que venga a los pies de Cristo esté claro de lo que implica pues de que Dios tome completo control, ¿sí? Porque eso es para mí que Él sea mi Señor, que Él toma completo control y ha tomado completo control de mi vida, ¿sí? Y es mi Salvador porque Él me salvó de mis pecados. Mucho tiempo atrás yo no entendía eso. Yo simplemente pensaba como que, bueno, eso fue algo que Jesús hizo, pero no veía realmente ese efecto real de una vivencia, de que ese acto de Él al morir en la cruz tuviera en la práctica algo de relevancia en mi vida. Mucho tiempo estuve así engañada, simplemente pensando que era una tradición recordar aquello, y seguiríamos esclavizados toda la humanidad a nuestros pecados, pidiendo perdón y una y otra vez pidiendo perdón. Y fue algo deleitoso, les digo, fue algo sabroso saber la verdad, saber de que Cristo es mi Salvador y es el Salvador de toda la humanidad. Si nosotros aceptamos su regalo, si nosotros aceptamos el ofrecimiento que Él nos da de vida eterna, ¿sí? Él hizo algo tremendo al morir en la cruz del Calvario, y realmente doy gracias a Él porque es mi Salvador hoy, me salvó de todos mis pecados, ¿sí? Recuerdo el día, recuerdo el momento en donde Cristo Jesús me salvó, y estoy muy agradecida con Él. Ok, gracias por la respuesta. ¿Y nos puedes decir un poco cómo eras antes? O sea, cómo... Son hace 16 años, entendemos eso con claridad, pero ¿cómo era Zuleima antes? ¿Cómo era
Zuleima de adolescente, ¿cómo era Zuleima de niña? O sea, ¿cómo era antes? Bueno, les cuento, ¿no? Que yo de niña era una niña bastante tranquila, con muchos principios morales por mi familia siempre ha sido religiosa y yo asistía a la iglesia y tenía ese conocer de Dios, ese conocimiento de la existencia de un Dios que me ama, ¿sí? Pero durante ese tiempo, pues, de mi niñez, sí hacía cosas y no recibí una administración, obviamente, porque estaba en la falsedad, no recibí una administración profunda de su plan, del plan de salvación, pero lo que recibí me ayudó mucho a través de los años y fue fundamental para que Dios pudiera ayudarme, pues, a entender el plan de salvación. Yo recuerdo de niña, pues, tuve una familia disfuncional y eso me afectó mucho. Pero cuando era niña, yo tomaba tiempo para hablar con Dios y percibía esa presencia de Dios en su misericordia, en su amor para conmigo, esa ayuda de Él. Yo recuerdo momentos en donde yo en las noches eh, no sé si decir que soñaba despierta con el cielo, ¿sí? Soñaba con ese lugar maravilloso. Tenía esa concepción de lo que es el cielo y lo que es el infierno. No sabría decirles cómo fue que eso quedó en mí, de qué manera esa información quedó en mí, porque no leía la Biblia, pero me imagino que, bueno, de alguna u otra manera, donde asistía, había un poco de verdad también incluida, ¿no? Eso es lo que hace el enemigo en estos sistemas religiosos falsos, mete un poco de verdad con un poco de mentira. Y bueno, en cierta manera eso me ayudó a tener temor a Dios. Crecí siendo una niña bastante buena, hacía cosas y como les digo, moralmente eh, trataba de hacer mi mejor, pero con el tiempo fui cambiando, la adolescencia me agarró, tenía muchas pasiones juveniles y también ya iba experimentando pues una necesidad de algo superior que me satisfaciera, que me llenara. Sí, tenía muchas necesidades emocionales también. Así que todo eso durante mi adolescencia, esas pasiones que, bueno, luchaban dentro de mí, internamente había esa lucha porque había una Zuleima que por un lado era bastante tímida, pero por otro lado también quería experimentar muchas cosas, quería hacer muchas cosas eh, eh, para probarlo, la diversión que el mundo te ofrece, la juventud te ofrece. Y bueno, no tuve eso porque gracias a Dios mis familiares no me dieron esa oportunidad y hoy lo agradezco de desbocarme así a todos los placeres mundanales, pero sí tenía esa lucha, tenía ese vacío, buscaba satisfacción en muchas cosas, eh, ponía la música y me quedaba horas escuchando para tratar de llenar eso. Y así me fui involucrando en más y más cosas, aún cosas a escondidas que los demás no sabían, pero que yo sí sabía que no eran buenas. Y quizás no los catalogaba como pecado, pero sí sabía que no era lo mejor porque uno no hace nada a escondidas que sea bueno. Entonces, así fui creciendo en mi adolescencia, en mi juventud, ¿sí? Me fui involucrando más y más y sobre todo veía un cambio en mi carácter, ¿sí? Como antes no reaccionaba tanto a las provocaciones, fui viendo pues cómo iba poquito a poquito metiéndome más en el camino de las tinieblas, de la maldad. Y bueno, así era yo, me gustaban mucho los bailes, me gustaba mucho este, las fiestas y doy gracias a Dios, pues, porque
a pesar de que la Zuleima de antes era así, realmente yo he encontrado una perla preciosa en la salvación, como lo dice en su palabra, y esa Zuleima que antes tenía tantos gustos de tantas cosas mundanas, Cristo Jesús ha hecho un cambio tremendo en mí y yo puedo decir que para mí Él es invaluable. Él es la perla de gran precio y realmente doy gracias a Él de que pude escogerlo a Él, a pesar de que tenía muchos jales, a pesar de que había muchas cosas que llamaban mi atención en la juventud. Vi el valor de tenerlo a Él en mi vida, vi el valor de todo lo grandioso que Él me ofrecía. Así que es un poquito pues de cómo era yo durante ese tiempo. Oye, mientras estabas hablando, pensé en la escena bíblica de el joven rico. El joven rico sabía muchas cosas. Dijiste al inicio que ibas a la iglesia cuando eras niña. Lo típico de muchas personas, ¿verdad? Que asisten a la iglesia y todo eso. Y este joven, el joven rico, nos dice la palabra que él tenía un nivel de moralidad bastante elevado. Era un joven, era un buen muchacho, la verdad. Era como un buen muchacho. Pero cuando llegó a donde Jesús no quiso entregarse completamente. Y bueno, los que conocemos el final de la historia, tristemente, este joven, uh, la Biblia no habla más de él. Dice que se fue y no siguió más a Jesús. Entonces, uh, ir a la iglesia, congregarse, pareciera como debería ser lo que te lleva a conocer a Dios, pero en tu caso, um, ibas primero a la iglesia, niña, pero luego comenzaste a experimentar y despertaron pasiones y diferentes cosas en tu vida hasta que el punto que, bueno, te hago la siguiente pregunta: ¿qué es lo que te motivó a venir a Dios? O sea, ¿qué te motivó realmente? ¿Tienes algún registro, algún, no sé, algo que vistes, algún sueño, algún susto, algún canto? ¿Qué te motivó? ¿Alguna porción de la palabra? ¿Qué te motivó a venir a Dios? Bueno, en ese tiempo estaban pasando muchas cosas en mi vida y yo pienso que lo primordial que me motivó eh, ir a Dios fue el sentido de culpabilidad. ¿Sí? Yo me sentía culpable de mis pecados, yo percibía la carga del pecado en mi vida, me sentía separada de Dios, sabía que no estaba bien, tenía esa carga de culpa, pues. Eso fue, yo pienso que lo número uno, y también tenía muchos miedos, ¿sí? Tenía miedo a la muerte, como consecuencia de esa culpabilidad, tenía miedo a la muerte. Recuerdo que iba en un taxi y iba con miedo de que algo pasara. Me metía en ciertos lugares que eran peligrosos y pedía misericordia porque sabía que si algo me pasaba, número uno, estaba haciendo a escondidas y número dos, estaba mal, pues espiritualmente. Pero tenía ese miedo, también tenía miedo de, de fracasar, miedo de la inestabilidad, ¿sí? El pecado produce placer, ¿sí? Pero es un placer temporal. Y no me sentía segura de las cosas que yo misma estaba formando en mi vida. Es como dice en la palabra, que es como el hombre que va que fundamenta su casa sobre la arena. Yo me sentía así, yo sentía como que, bueno, tengo que tomar decisiones cruciales que van a determinar mi futuro y sentía miedo de hacerlo mal. Así que sí, había muchos miedos, muchos temores, mucha insatisfacción, ¿sí? Me sentía insatisfecha también, me sentía sola, así que yo llegué a ese punto en donde el peso de la culpa con todo esto que estaba sintiendo
realmente me sentía muy sola, a pesar de que estaba junto a otras personas a mi alrededor, no sentía esa comprensión por parte de nadie y aparte de eso estaba apartada de Dios, porque estaba clara de que no estaba bien delante de Dios. Ok. Hablemos ahora de la Zuleima de los 16 años para acá. ¿Qué diferencias hay en ti o ves en ti con respecto a tu vida pasada, ahora que has tenido un encuentro con Jesús y has mantenido esa relación con Él? ¿Puedes ver alguna diferencia de la Zuleima de hoy, 5 de julio del 2020, con respecto a aquella Zuleima del 5 de julio de 16 años atrás, 2002, 2001, por ahí atrás? Bueno, sí veo muchos cambios desde el día uno que tuve ese encuentro maravilloso con Jesús, en donde me salvó de todos mis pecados, perdonó todos mis pecados. eh, yo sentí un peso que se levantó de mi ser. Yo sentí un peso, yo comencé a cantar. Hubo algo diferente en esa oración que acababa de hacer, ¿sí? Hubo algo distinto. Había hecho otras oraciones y en un momento como que sentía que algo también se levantaba, pero esta vez fue algo muy especial, cuando Cristo me salvó de mis pecados. Sí, de ahí para adelante he experimentado muchos cambios y, y muchas emociones. El gozo que he experimentado ha sido sin igual. Yo realmente me asombro de lo que Dios puede y ha hecho pues por medio de su Hijo Jesucristo en mi vida. Yo tenía, como les digo, deleite en bailar. Yo tenía deleite en pasar horas bailando, escuchando música. Era algo que me llenaba. Yo decía que el baile para mí era todo. Quizás estoy exagerando un poco, pero la verdad es que era algo fuerte. Y yo al llegar a Cristo Jesús, sabía en lo que me estaba involucrando y realmente sentí pues de que estaba haciendo un cambio, pero que el cambio valía completamente la pena. No puedo explicar el poder de Dios tan grande para cambiar mis gustos. Eso fue uno de los cambios más importantes que puedo mencionar. Cristo cambió mis gustos. Ese gusto de bailar y de todo eso, Él lo cambió porque yo en Él encontré vida. Comencé a deleitarme, a deleitarme en ir a la iglesia, comencé a hallar tanto deleite leyendo la palabra, ¿sí? Que ya no puedo decir que, bueno, cuando venía una música no me sentía tentada, pero había encontrado algo que me estaba llenando, había encontrado algo que realmente me satisfacía. Y aún por encima de la música, aún por encima del baile, y era algo que yo podía experimentar durante todo el día. Cuando recién me salvé fue difícil, no digo que fue fácil, que todo fue color de rosa, también derramé lágrimas, pero se estaba dando algo tan maravilloso, aún en mi relación familiar, en mi hogar. Era una joven, tenía problemas y estaba viendo la mano de Dios manifestándose en mi hogar, en mi relación con mis seres queridos. Estaba bien, notando ese cambio en mi manera de responder, de reaccionar, ¿sí? Estaba percibiéndolo y estaba asombrada y estaba muy alegre por lo que Dios estaba haciendo. Así que muchos cambios sí vi, muchos cambios, me sentía más segura, me sentía confiada, ya no tenía miedo a la muerte, me sentía tranquila, me sentía con paz cuando yo entregué mi vida a Cristo Jesús. Me sentía así, me sentí muy feliz. Y de ahí para adelante he tenido muchos cambios en mi manera de vestir. Cuando yo no era cristiana, eh, fui poco a poco eh, mostrando más mi cuerpo y estaba yendo de mal en peor, pero al encontrar a Cristo Jesús como mi Salvador,
Aún eso, mi forma de hablar, mi forma de pensar, todo, Dios me estaba abriendo una nueva vida, ¿sí? Una nueva vida a través de Cristo Jesús. Oye, qué bien, qué bonito todo eso. Mira, yo veo a la gente, sabes que estamos en tiempo de pandemia, yo veo a la gente al inicio había, al menos por aquí, no se escuchaba mucha música, había como, no sé si era temor o respeto, si era, qué era lo que pasaba. Después de un tiempo ya la gente se ha desatado y eso es solamente un ejemplo. Ah, antes de COVID, antes de COVID, yo veo a la gente viviendo su vida, pecan, van a la iglesia, pecan, van a la iglesia, piden perdón, vuelven a pecar, vuelven a pedir perdón. Y así la gente se va uh, totalmente engañados por la falta de la predicación eficaz del Evangelio. La pregunta es, ¿qué piensas que impide a la gente despertar de su condición? Ese típico panameño o centroamericano, americano, mexicano, europeo, que anda viviendo la vida como si nada. Vemos en las noticias, o sea, ni hablar, pues. O sea, la gente está viviendo su vida como si no hubiese un mañana, como si no hubiese un Dios. ¿Qué tú piensas que está estorbando a las personas de ver su condición? Tú pudiste ver la tuya, pero ¿qué ocurre en las personas que no perciben su condición? A tu criterio, pues. Bueno, en mi manera de verlo, pienso de que hay muchas personas que han perdido ese temor a Dios. Sí, pienso que hay muchas personas que han perdido el temor a Dios, que ya no ven como que, bueno, van a tener una consecuencia de aquellas cosas que están haciendo en maldad. Y también es importante, pues, de que la verdad sea conocida más y más, ¿sí? Que su iglesia vaya llevando más y más la verdad y que las personas escuchen, pues, porque hay mucha falsedad religiosa que está afectando precisamente para que las almas busquen de Él y cuán importante es de que la palabra surta su efecto para atraer a las almas, para llevarlas a esa convicción. Yo recuerdo que hubo un versículo clave para que yo pudiera realmente reconocer mi necesidad. Y se los leo aquí en Marcos 9 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y esta porción, si no fue de ese, porque fue una persona que me lo presentó y Dios la utilizó grandemente. Esta escritura, no sé si fue precisamente en el Evangelio de Marcos, la cual he leído en estos momentos, pero la porción en sí fue tremendo a mi vida, fue tremendo a mi vida. Me despertó y me hizo temblar, me hizo temblar. Por eso digo que cuán importante es ese temor a Dios, de saber de que hay un Dios que es un Dios de amor, es cierto, y ese es el Dios que yo siempre escuchaba, que se predicaba, un Dios que siempre es amor, que nunca castiga,
pero aquí en la porción nos habla pues de que hay un castigo eterno, ¿sí? Para aquellos que deciden seguir en su maldad, pero gracias a Dios por la palabra que aunque a veces pareciera como dura, difícil, son instrucciones claras para que lo logremos. Y yo tomé esa porción y yo dije, bueno, lo que tenga que ser cortado en mi vida, porque no quiero perderme, y quizás muchas veces uno busca a Dios precisamente por ese miedo, ¿no? Pero están involucradas otras cosas también en aquello, no solamente el temor, y no debemos nada más buscar de Dios por temor, pero sí reconociendo nuestra necesidad. Pero sí, esta porción fue muy valiosa a mi vida, y sí veo pues la necesidad de que sean las personas, también hay mucho entretenimiento que está haciendo que las personas hoy en día no perciban esa necesidad de Dios, no perciban ese mucho entretenimiento que está apagando la necesidad de Dios. Y es importante pues que uno pueda realmente reconocer de que por más que uno trate de llenar eso con muchas actividades y todo, hay un vacío ahí. Cuán importante es reconocer. Yo pude reconocer, y si el individuo escudriña su vida, se da cuenta de que realmente las cosas no van bien como a veces muchos aparentan, ¿sí? Una felicidad falsa, ¿sí? Así que sí es importante ese reconocimiento, esa humillación delante de Dios, y buscarle, usar la voluntad. A mí me tocó usar mi voluntad. Eh, Lloré, eh, le dije al Señor todo cómo me sentía, pero Dios me ayudó. Y todos aquellos que realmente quieren un cambio real en sus vidas, Dios está dispuesto a hacer el mismo trabajo. Excelente. Oye, una última pregunta. Hay una porción en la palabra que quisiera enfocarme en ella y que tú te dirijas a las personas que escuchan y les des una final exhortación. Um, en Hebreos 12:14 hay una porción, la tengo aquí en pantalla, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Envíale un mensaje a las personas de este versículo, por favor. Bueno, ese versículo es tremendo, porque realmente nos hace ver el deseo de Dios de que vivamos una vida santa. Yo por mucho tiempo no, no conocía que Dios quería esto de mí. Desconocía la voluntad de Dios para poder vivir esto de ser santos, y la santidad es hermosa, la santidad es preciosa. eh, Te hace sentir libre, como decía ese canto, libre soy, ya no tengo que ocultar nada, ya puedo alabar a mi Dios con libertad. Y realmente la santidad es importantísima para aquellos que realmente desean alcanzar esa vida eterna con Dios. Como le dice su palabra, muchas personas eh, como que no toman, no, ven esto como algo que suena bonito, pero como que es imposible realmente de vivirlo. Pero sí es posible, porque todo lo que Dios pide en su palabra, Él nos da gracia, nos capacita para poder vivir esta vida. Yo recuerdo que al principio, cuando estaba dando mis primeros pasos en este camino cristiano, había unos versículos que me llegaban mucho. En Ezequiel 14, lo voy a buscar. Me dices para ponerlo acá en pantalla, por favor. Ezequiel 14. Ajá.
Ajá. Ezequiel 18:4. 18:4. Ajá. Este versículo, yo cuando conocí al Señor Jesús, comencé a devorarme la palabra. Comenzaste a... A devorar la palabra. Ok. Gracias. Leía mucho la Biblia porque estaba muy gustosa, pues había encontrado algo deleitoso en la palabra de Dios. Y Dios siempre me ha guiado, me ha ayudado. Y en ese tiempo, Él me mostró este versículo, confirmando más y más de que estaba dentro de la iglesia de Dios. ¿Sí? Para mí encontrar la iglesia de Dios fue algo maravilloso. ¿Sí? Y les leo este versículo, dice en Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Y eso fue confirmando cada vez más que estaba en el lugar correcto, estaba recibiendo esta misma predicación en donde se me hablaba de la diferencia entre lo que es tentación y lo que es pecado, que yo realmente por muchos años estaba confundida, estaba ciega, pensando de que, bueno, peco inconscientemente y tenía tantos conceptos erróneos por la doctrina falsa que estaba recibiendo, que encontrar estos versículos, encontrar en Primera de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 5, en donde dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y Disculpa, los primera de Timoteo. hombres. Primera de Timoteo 2:5. Ajá, gracias. Ajá, y dice allí que porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿sí? Y yo sinceramente fue como un wow porque siempre había estado pensando que necesitaba otros mediadores. Recurrí yo misma a otros mediadores para acercarme a Dios, pero su palabra confirmaba de que no era así. ¿Sí? Y ya yo misma cerciorarme pues de las verdades de Dios. Estaba recibiendo evangelio puro, estaba yendo a una iglesia que realmente predica la verdad de la palabra y podía confirmarlo también en la Biblia, podía confirmarlo. Y eso fue estupendo para mí, fue bueno para mi alma, pude prosperar, ¿sí? Cuando yo comencé a percibir el llamado de Dios. Recuerdo que tenía todo este montón de problemas, me sentía con la carga del pecado, me sentía cansada, me sentía sola y Dios fue trabajando todas las cosas y a veces situaciones o eventos que suceden, personas que conocemos, Dios va utilizándolas para que uno pueda llegar a ese conocimiento de la verdad, ¿sí? Porque Dios quiere que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad. La verdad, como dice en su palabra, la verdad es la que nos hace libres, ¿sí? Nos hace libres realmente. Yo desviándome un poquito, sé que hay muchas personas que son sinceras de corazón y están tratando de hacer su mejor en iglesias, pero realmente no están recibiendo la verdad, ¿sí? La verdad como debe ser, la verdad que no es adulterada. Y por eso es que no pueden producir una vida victoriosa, ¿sí? Así que es muy importante, aún el lugar a donde nos congregamos, de donde recibimos la palabra. Yo conocí a unas personas y esas personas eran religiosas, parecía que ese era el lugar en donde Dios me quería, comencé a asistir a ese lugar, tenía mucho contacto con estas personas, pero al ir a congregarme con ellos, eh, algo me pareció como extraño, ¿sí? Algo no hizo clic en mi espíritu y
Dios también mandó a alguien más que me advirtiera, ¿sí? Alguien espiritual, alguien que me dio un buen consejo y me dijo, ten cuidado, considera esto, esto. Y Dios es fiel. A los que quieren conocer su verdad, Dios es fiel, Dios le va a ayudar a ver. Quizás ahorita mismo hay alguien que está viendo este live y Dios es fiel para hablar a ese corazón y hacerle ver de que hey, algo no estás recibiendo, que no estás pudiendo producir la vida que Dios espera de ti, una vida más que vencedora en santidad, como dice en Hebreos 12, en santidad, ¿sí? Para poder ver al Señor. Entonces, con estas personas fui y como que algo no me registró y bueno, decidí clamar a Dios. Clamar a Dios cuando estamos confundidos, cuán importante es ir al que nos guía con exactitud, ir al que no se equivoca, ir a Dios. Y Dios en su misericordia, al yo estar allí clamando, todavía no era salva, pero clamé de todo corazón. Y Dios escuchó mi clamor, escuchó mi oración y le alabo con todo mi corazón. Realmente Dios es maravilloso, Dios es bueno. Sinceramente yo glorifico a Dios porque toda mi vida he visto su amor, su misericordia para conmigo, ¿sí? Disfruto más ahora realmente que soy su hija, que estoy salva de mis pecados, pero he visto la mano de Dios ayudándome a través de todo este tiempo y clamé a Dios y le decía, Señor, Señor, ayúdame. Lágrimas brotaban de mis ojos sabiendo de que había estado tanto tiempo en un sistema religioso falso, falso, toda mi familia en ese sistema religioso falso, engañada por estas personas. Es más, tengo familiares que han partido de este mundo, engañados bajo esta doctrina. Y en cierta manera había como, no sé si decir una molestia, una decepción por haber creído tanto que algo era cierto cuando no lo era. Entonces, clamé a Dios y había ya intentado ir a diferentes sitios religiosos buscando realmente cuál era el sitio apropiado para mi alma y clamé a Dios y Él me ayudó una vez más. Tuve un sueño con una persona en particular y esa persona fue clave para que yo pudiera encontrar la iglesia de Dios, ¿sí? La iglesia de Dios, en donde he encontrado verdad, en donde he encontrado instrucción clara de cómo vivir esta vida para poder vencer las tentaciones. Como le digo, yo no entendía realmente lo que era, no distinguía pues lo que es una tentación de lo que es pecado. Sí, yo pensaba que yo pecaba inconscientemente, que con cualquier cosa yo pecaba. Así que teniendo esos criterios cerrados, el enemigo siempre me iba a tener vencida. Pero gracias a Dios por un buen pastor que me ha instruido de ese tiempo hacia acá y me pudo hacer ver por medio de ejemplos, de su palabra, y yo pude analizar, pues porque como lo he mencionado, Dios trabaja en nuestro entendimiento. Él nos hace entender, Él nos hace que nosotros usemos esa capacidad analítica que tenemos aún para poder acercarnos a Él, para recibir esa verdad de su palabra. Y para mí todo fue claro cuando Él me pudo dar a ver, pues, de que no toda tentación es pecado. Y me da tristeza, pues, porque hay cristianos o hay personas a las cuales he compartido y a la persona darme el evangelio o presentarme y comenzamos a compartir, yo veo que hay sinceridad en esa persona, ¿sí? En algunas de las personas que he podido compartir y da tristeza ver de que puede ser de que esa alma realmente esté viviendo una vida santa, sí, santa, como le dice Hebreo, sin santidad nadie verá al Señor. Puede ser, esa persona de repente dice, no me registra que he pecado, pero soy pecador. Insiste en creer que es pecador. Y es lamentable y es triste, pues, de que hay muchos líderes espirituales que no
predican esto, que no viven en santidad. Y hay muchas personas que están yendo detrás de estos líderes que realmente no están pensando en el bienestar del alma, sino más bien en la prosperidad económica, en llenar las iglesias. ¿Sí? Así que valido mucho pues lo que la palabra de Dios dice en Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Ese es un requisito clave, porque en el cielo no entra el pecado, porque toda alma que pecare morirá. Sí, la palabra de Dios es clara, no requiere una superinterpretación, cada quien interpreta eso, es un concepto errado. Sí, la palabra de Dios es clara, sí, dice que aún por más torpe que sea, el que quiere seguir en la senda de Dios va a poder lograrlo con la ayuda de Él. Muy interesante, muchas gracias. El alfarero vio una vasija quebrantada por el viento y la lluvia, y buscó con gran compasión para volverla a hacer. Si yo era esa vasija que nadie pensó que servía, y clamé, Señor, tú el alfarero, y yo el barro soy, renuévame hoy, Señor. Y Dios recogió los pedazos de mi quebrantado ser, y me hizo nueva vasija, y mi alma revivió. Amigo, si estás quebrantado y azotado por los vientos de la vida, y en vano has buscado respuesta a todos tus problemas y pesares. Busca a Cristo, quien hoy te puede ayudar, y clama, Señor, tú el alfarero, y yo el barro soy, renuévame hoy, Señor. Haz que Dios recoja las partes de tu querer.